paso más para actualizar una idea y poder llegar a la ciudadanía en general, ¿no? Que se exprese sobre el tema, sea de una opinión o de otra. The answer to this question is very simple. You only call it the right to decide when you have no power. All the rest of the time you call it deciding. La respuesta es muy fácil a esa pregunta. Solo se llama el derecho a decidir si no tienes ese derecho. El resto del tiempo es simplemente decidir, porque ya lo tienes para decidir. As an analogy, to give an example, in Spain it is as if you are constantly discussing the meaning of food as you gradually starve. Aquí parece que lo que estamos haciendo es estar aquí constantemente discutiendo el significado de comida mientras moriremos de hambre. Bueno, en este sentido del tejido social, es que vosotros lo tenéis muy claro, ¿sabes? En avanzar en el tejido social, que era una de las cosas que ponías encima de la mesa, yo participé en uno de los primeros vídeos de Omnium, y yo creo que era la única que salía en el vídeo diciendo estoy a favor del derecho a decidir, pero votaría no. Entonces, o sea, votaría no a la independencia de Cataluña, o sea, soy así. Mi pregunta es, ¿no creéis que si la consulta que se hizo el 1 de octubre, el referéndum, lo que quieras, para mí es completamente legal, se puso en las urnas, la gente salió a votar, en lugar de mostrar a Europa unos resultados en los que todo era así, hubiera habido un gran porcentaje, 1 millón de votos casi de no? Eso sí que hubiera sido un jaque al gobierno que quería deslegitimar eso como un mero acto reivindicativo. O sea, ¿no crees que hay que concienciar también para que la gente a favor del derecho a decidir, pero que votaría no a esa consulta en concreto, y a lo mejor a la Cristina votaría sí, porque es lo que tiene el derecho a decidir, un día decidir no y otro día decidir sí, tiene que movilizarse para ampliar ese tejido social? Y me gustaría saber si en Escocia ha habido campaña por salir a votar, aunque sea votar no, y si eso produjo un porcentaje de votación que demostrara que eso era una votación en el concepto tradicional de votación. ¿Quién quiere coger el micro primero? Bueno, quiero decir muy breve que aunque sería saber que quizás quién debería, pero vamos, en mi opinión, que no haya habido en Cataluña una campaña por el no ha sido una estrategia. O sea, es una estrategia muy clara. Solo han votado los que querían el sí, claro. Nos negamos a hacer la campaña y a movilizar a la gente para que vote por el no, y luego os criticamos que es que, mira, no ha votado nadie por el no. Sí, pero es un defecto nuestro, porque Podemos estar a favor del derecho a decidir, pero no le dijo a sus votantes que salieran a votar. ¿No? ¿Sabes? Yo pienso que ha sido una estrategia contra el referéndum, pero vamos. Sí, pero de la propia izquierda, digo yo. No, la cuestión es esencial, pero como siempre en la pregunta ya está la respuesta, ¿no? El planteamiento ya lo está. Como has recordado, y además era muy emocionante, tú hiciste un vídeo para Omnium y en el que decías que no. O sea, Omnium, que pasa por ser una de las entidades punta del mundo del independentismo, no es que solo con tu vídeo, es que hizo campaña, porque de lo que se trata, como antes decíamos, es de la democracia, o de lo que se trata justamente es de dar voz y de tomar la palabra, es decir, ya es un ejercicio de empoderamiento. Omnium no hizo campaña por el sí en el referéndum, hizo campaña por salir a votar, y efectivamente, bueno, si atendemos a los 2.286.217 que votaron, fue, digamos, que un éxito, ¿no? Pero efectivamente el problema, en cuanto el 90% eran votantes del sí, 90 alto, 95, la propia no asunción como una llamada propia a algo que les competa a los que no estaban de acuerdo, más que de manera muy minoritaria, ya cuestiona, digamos, el resultado en términos de legitimidad democrática. Esto es una obviedad. Lo que pasa es que es cierto, como señala Cristina, yo creo que no se puede ignorar que entre las estrategias de deslegitimación de ese proceso democrático
no era solo eso más llamativo que fue la violencia descarnada, que tampoco por otra parte no es nada nuevo de las fuerzas policiales del Estado español, y esto aquí se conoce muy bien y no hace falta poner ejemplos demasiado lejanos en el tiempo, sino que incluían otro tipo de operaciones que son deslegitimar el propio proceso democrático, ¿no? Es decir, había una llamada explícita a no participar, desde la conciencia que el hecho de participar ya está legitimando el proceso democrático. Claro, esto es una cosa, digamos que internacionalmente incomprensible, que se pida la opinión a una ciudadanía para que diga si quiere una cosa u otra, y que quien presumiblemente puede perder o quien explícitamente niega la posibilidad de que se ejerza esa consulta, llama no a votar no, sino a no participar para no dar legitimidad. Y por tanto, obviamente, digamos que aquí el combate no era entre el sí y el no, era entre quienes estaban del sí o el no a favor del proceso democrático y quienes, estando en favor del no, deslegitimaban el propio proceso. Es como una especie de perversión. A mí me gusta recordar que un año y medio antes, 2 años antes, en torno a 2015, cuando se empieza a fraguar ya, más allá de aquella consulta participativa del 9 de noviembre, que no tenía absolutamente ningún valor jurídico, cuando empieza a fraguar de manera muy mayoritaria la demanda de conseguir un referéndum legítimo, con legitimidad como mínimo del Parlamento catalán, ya entonces hay quien dice, vigilar, porque si se hace un referéndum de esta manera, los que están en contra no votarán, y por tanto será... Y entonces parecía una marcianada. Esto está grabado, hay textos, hay articulistas y hay analistas que dicen, es inimaginable que los que están en contra de la independencia, si se les da la ocasión, no vayan a decir que están en contra de la independencia. Eso que en el 2015, y la hemeroteca es muy cruel en este sentido, ¿no? Que recuerda que efectivamente era una marcianada al imaginar eso, acabó siendo la posición política mucho más efectiva a la hora de deslegitimar un referéndum que la violencia policial, puesto que la violencia policial indirectamente acabó confirmándola y dándole legitimidad, mientras que por contra la no participación de los que estaban en contra la deslegitimó. En todo caso, este es el gran caballo de batalla ahora. El 1 de octubre en Cataluña no se vive como el final de nada, sino más bien como el principio de algo. Sea lo que sea que piense cualquiera, sabe que el regreso al 29 de septiembre es inimaginable, es decir, ahí ya no se va. El único acto político en el cual por un momento, al menos por 24 horas, se dejó de hablar del derecho a decidir y se ejerció fue el 1 de octubre. El único, o sea, el único acto propiamente político en el cual no se reclamaba el derecho a poder determinar la forma de una comunidad, sino que se ejerció con todas las limitaciones y con efectivamente todos los problemas, incluso legitimidad, pero yo creo que es importante de recordarlo, porque la batalla en la que estamos, y es la batalla en la que estáis, ¿no? En la que estamos todos, digamos, ¿no? En la que estáis vosotros, tiene también que ver con eso, es decir, cómo se puede sentir interpelado, no solo aquel que está de acuerdo con la respuesta positiva a una pregunta respecto a las demandas que cívicamente nos hacemos, sino cómo se consigue que se sienta interpelado incluso aquel que en principio está en contra. Por tanto, ya es previsible que en una consulta de este tipo quien se movilice sea quien esté a favor de una de las dos formas de esa dicotómica respuesta. El gran reto es cómo se interpela a los demás, ¿no? Y por tanto, cómo se puede hacer comprensible una cosa que es políticamente obvia, que es que cuando se plantean diversas estrategias en su concreción diferentes respecto al derecho a decidir, no se busca solo, dejármelo decir así, el beneficio de parte. Dejarme hacer la caricatura. No se plantea la república para los republicanos, como no se plantea el derecho a tener una forma de autogobierno distinto en Cataluña solo para los independientes. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, al nivel de deslegitimación, y disculpa Patricia, con esto solo acabo porque me parece muy ilustrativo, se lleva al extremo que en el momento, en el Parlamento de Cataluña, cuando se vota la ley del referéndum, los que están en contra del referéndum no votan que no. En una cosa
insólita por primera vez en el Parlamento de Cataluña y que no tiene equivalente en las Cortes españoles. Simplemente salen del Parlamento para no votar. Ni sí ni no. Es decir, que es la forma radical de decir ni sí ni no, como se dice vulgarmente, sino todo lo contrario. Yo creo que en el fondo de todo esto es bueno, la cultura política democrática, ¿no? En Escocia yo recuerdo, estuvimos en el 2008 cuando ganó el SNP en el 2007 y dijo que en el 2010 iban a hacer referéndum. Para nosotros eso fue pues algo muy, como si fuera ciencia ficción, ¿no? Fue el 2007 nosotros ha pasado 10 años, 11 años, nosotros en el País Vasco estamos en otra situación totalmente diferente, estamos después de otro proceso de paz frustrado, donde la ciudadanía estamos a la espera, totalmente, bueno, sin rumbo, y a la espera a ver cuándo 5, 6, 7 personas se apuntaban, no sabemos en qué habitación de qué monasterio, para poder acordar el futuro que nosotros nos merecíamos, ¿no? La ciudadanía a la espera. Y en cambio, a 1 hora y media de distancia en avión, pues se estaba pasando que el gobierno escocés, en minoría, había dicho que iba a hacer un referéndum de autodeterminación en 2010. Y vimos que eso no generaba ni un problema, ni un conflicto, ni nada parecido, ni en Londres, ni en Reino Unido, ni en Escocia, ¿no? Y en cambio, en nuestro país era el meollo que estaba en el conflicto político que estaba generando tantísimo sufrimiento, ¿no? Y decíamos, estamos convencidos que esta sociedad británica, escocesa, es mucho más adulta, mucho más sana si son capaces de poder encauzar retos políticos de esta manera, ¿no? Y nosotros nos pusimos en camino, empezamos a trabajar en 2007, pues bueno, pues a aprender de cómo se estaban trabajando ahí los temas, ¿no? Yo recuerdo, hicimos un trabajo de 5 años, pero el 2008 yo recuerdo que la respuesta que nos dio un unionista, cuando le preguntamos, el 2008 en el Parlamento de Edimburgo, ¿qué te parecería si el anterior primer ministro Gordon Brown no os dejaría a los escoceses decidir sobre vuestro futuro, ¿no? Y el unionista nos dijo, eso no lo admitiríamos. Nosotros, los escoceses, tenemos derecho a decidir. Y es por ello que vamos a luchar por el no. Porque para nosotros los intereses escoceses están mucho mejor dentro del Reino Unido que independiente. Es decir, ahí el derecho a decidir no era y no es un capricho nacionalista. Es un principio democrático, es el punto de encuentro de todas las sensibilidades políticas. Claro, las cosas no son por casualidad. Llevan más de 200 años por la senda de la democracia. Y hoy en día es un punto de encuentro. Nosotros, desde 2007, visualizamos en nuestro país que el derecho a decidir es el punto de encuentro de todas las sensibilidades políticas. Pero bueno, somos conscientes que existen unos vacíos. Bien, nosotros como sociedad llevamos 40 años, empezamos ayer a caminar en la senda de la democracia. Pero lo que no tenemos ninguna duda es que cuanto más caminemos en esta senda, lo que hoy estamos visualizando, mañana lo vamos a hacer realidad, ¿no? Pero hay que caminar en esa senda. Y yo creo que lo que se está dando en Cataluña, por ejemplo, están caminando en esa senda. Y están cultivando esa cultura en esa sociedad. Y están profundizando la democracia, están adquiriendo actitudes y valores pues, bueno, que son admirables. De democracia, de participación, de pacifismo, de tolerancia, de respeto, de diálogo. Claro, están profundizando la democracia. Y yo creo que lo que está pasando en Cataluña no es un choque de trenes entre nacionalismos diferentes, ni mucho menos. Es un choque de trenes de dos culturas democráticas diferentes. Cuando una cultura o sociedad está profundizando la democracia y por otro lado un Estado está metiendo unas semillas a por ellos, pues bueno, está enraizando con el eslogan de todo por la patria, que cuando decimos todo por la patria es todo por la patria, todo, y es violencia, es todo. Claro, tú estás incorporando esa semilla en una sociedad donde igual a corto plazo te resuelve un problema, pero estás jugando con fuego. Una nueva generación de españoles, de jóvenes españoles que se incorporen esos valores de todo vale, pues eso a corto plazo te puede resolver un problema, pero a largo plazo estás jugando con fuego. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Comentabas por qué no participan los del no.
nosotros con las... pues claro, esto es un camino. Esto es un camino que hay que recorrer. Este camino no viene. Este camino hay que recorrerlo cada uno. Y nosotros, en nuestras consultas que estamos haciendo en la sociedad vasca, que hemos hecho más de 204 municipios, hemos llevado estos procesos, que no es las urnas, es un proceso a un ámbito donde hay más de 1 millón de personas, han participado más de 200.000 personas. Claro, en cuanto caminas en esta senda, ya se están rompiendo los clichés y se están cayendo los clichés. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros que el preguntar a la sociedad, el hacer consultas, el hacer referéndums divide a la sociedad, convulsiona a la sociedad, fractura a la sociedad? Es mentira. Es que es mentira, es que no puede ser de otra manera. Las sociedades, cuanto más profundizan la democracia, no se rompen, son mucho más cohesionadas, son mucho más sanas, son mucho más adultas porque son capaces de poder encauzar diferentes problemas políticos de manera democrática y pacífica. ¿Qué es lo que fractura una sociedad? ¿Qué es lo que fractura la sociedad catalana? La fractura es la falta de respeto, lo que fractura es la falta de valores democráticos, eso es lo que fractura. No el poner la voz o dar la voz a la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que cuando se decía que en Cataluña se va a dar el choque de trenes, no es el choque de trenes entre banderas, es el choque de trenes entre diferentes culturas. Una cultura es la cultura del pasado, donde, bueno, antes tenía mucha más fuerza pues, una espada bien afilada que la voz de la ciudadanía, después pues unos tanques bien armados que y bueno, pues ahí está. ¿Cuál tiene más fuerza? ¿La voluntad popular, las urnas, es el futuro o el pasado que es esto, ¿no? En estos procesos vuestros en los municipios, ¿habéis conseguido que la gente no salga también? Lo que te estoy comentando es, claro, es un camino, pero es muy importante, por ejemplo, para nosotros como Gure Eskudago, que Gure Eskudago no es un eslogan, significa estar en nuestras manos, no es un eslogan, es una actitud. El sentirte no observador, sino que protagonista de tu futuro, ¿no? Es una actitud, pero esa actitud no es cuestión de fe, que te dicen, oye, que está en tus manos, ah sí, ahí va. No, tienes que dar los pasos, tienes que ver y tienes que sentir la capacidad que tienes, nada más y nada menos, que influir en tu futuro, ¿no? Entonces, Gure Eskudago nace porque en nuestro país había un problema político, un conflicto político, que eso se unió con la violencia y eso nos llevó como sociedad a una situación de fractura social, de división social, de atrincheramiento social, y en ese escenario, Gure Eskudago, como movimiento social, hace la apuesta de profundizar la democracia, en adquirir valores democráticos, valores éticos, políticos, cívicos. ¿Para qué? Para que desde ese problema político, conflicto político, hagamos la transición a un escenario de reto político. Pero para que sea un reto político tiene que haber una base democrática suficiente en la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hasta ayer este tema en nuestra sociedad era un tema que mejor no lo comentamos, no lo hablamos y nos queremos llevar bien, pero no como país, sino que como cuadrilla, en la cuadrilla, como familia y como pareja. Mejor no lo tocamos ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas consultas? Pues nos estamos demostrando a nosotros mismos que, siendo este tema era un tema visceral hasta ayer, y estamos profundizando la democracia, haciendo la transición de la visceralidad a la racionalidad. Nos estamos demostrando a nosotros mismos que somos capaces de debatir sobre cualquier cosa sin enfadarnos. Somos capaces de consensuar sobre cualquier cosa y somos capaces de decidir. Y no se fractura la sociedad. Una sociedad mucho más cohesionada. Estamos rompiendo muchos mitos que nos habían dicho y como estamos en el sillón sentados, pues bueno, pues será así. Pero en cuanto empiezas a caminar, pues te das cuenta que no, las cosas no son así, ni pueden ser así en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Está en juego qué tipo de futuro queremos. Y yo, pues esto terminaría con un ejemplo, porque con todo esto también está pasando en esa sociedad de que sobre ese tema que era problemático, nos habían dicho que era problemático, no lo toques, la ciudadanía estamos muy alejadas. Claro, lo que estamos haciendo es que la ciudadanía se está empezando a interesar y a participar sobre un eje donde, como no, estamos hablando de nuestro futuro, ¿no? Pero la ciudadanía estaba muy alejada y cuando te le decías, ¿y tú qué opinas sobre el derecho? De decir, yo de política no sé, no
No, es que, a ver, política. Te voy a poner un ejemplo. Este tema es un tema de relación, de cómo nos queremos relacionar. Y aquí hemos visto el 2014, desde el 2014, dos ejemplos en Europa, muy cercanos. Uno es pues, una relación de una pareja que empiezan un chico y una chica, donde, bueno, los dos son diferentes, bueno, se respetan mutuamente, pasan los años y, bueno, llegará un momento donde la chica le dice, mira, es que yo para ser yo misma, para desarrollarme yo misma, necesito elegir mi camino. Y le dice el chico, oye, pues, joder, a mí me interesaría, a mí me gustaría que fuéramos los dos juntos. Pero ¿qué puedo hacer si tú no quieres caminar junto conmigo en el futuro, no? Eso sí, que sepas que si algún día decides volver, yo voy a estar aquí. Eso es una relación que hemos visto, ¿no? Y la otro tipo de relación que hemos visto, que estamos viendo es, empiezan una pareja y desde el principio empieza el ramalazo machista, ¿no? De no admitir, de no respetar las diferencias del otro, de querer ponerlo a otro nivel más bajo a la otra persona, y llega un momento, un día, donde la chica se arma de valor y le dice, mira, es que yo para ser yo misma, para poder sobrevivir yo misma, es que necesito elegir, seguir mi camino, ¿no? Y le dice el otro, ¿cómo? ¿Conmigo o muerta? Esa cultura, es decir, te deseo lo peor. Si decides eso, te deseo lo peor. Vas a estar fuera de Europa, te vamos a boicotear, vas a ir debajo del puente, no, te vas a arruinar. ¿Con quién nos estamos apostando? ¿Con quién nos estamos apostando? Entonces, no estamos hablando de proyectos políticos, de política, de macropolítica, no, estamos hablando de relaciones, de qué tipo de relaciones queremos. Yo lo que no tengo ninguna duda es que para mis dos hijas, para mis hijas, yo el futuro que les quiero dejar es una sociedad mucho más respetuosa, con valores democráticos, y nosotros en eso estamos, porque somos responsables nada más y nada menos, no de nuestras vidas, sino que queremos dejar otro escenario mucho más sano de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y eso creo que es una cuestión ya no únicamente los catalanes, no únicamente los vascos, sino del resto del Estado español, ¿no? A ver, Robin, ¿qué opinas de nuestras clases de cocina? Okay, so it's important to understand the process in Scotland. A majority was elected in the Scottish Parliament to ask for a referendum. The power to hold a referendum is held by Westminster. The Scottish Parliament negotiated with Westminster that the power to hold a referendum would be given to Scottish Parliament for 1 year, so Scotland could run the referendum. Es importante entender el proceso en Escocia. Básicamente salió una mayoría en el Parlamento escocés a favor del referéndum, pero el derecho a ejercer el referéndum reside en Londres, en el Parlamento británico, en Westminster. Entonces, lo que pasó es que el Parlamento escocés pidió a Londres derecho durante 1 año a poder ejercer ese proceso, ¿no? Para poder llevar a cabo el referéndum. There was no campaign to boycott. There was a yes campaign, official yes campaign, official no campaign. We discussed it, we voted, there was a result, everybody accepted it. There was not so much as a single broken window in the 2 years